Retornaba a mi hogar, vio de lejos mi llegar y corriendo a mi encuentro perdonó mi iniquidad. Me vistió y me hizo libre y en la mesa me sentó. Hubo fiesta porque un hijo a su casa retornó. Yo me levantaré, iré a mi Padre y diré, he pecado, ya no merezco lugar en la mesa, ya no merezco ser llamado tu hijo. Solo te pido me recibas, sabes bien cómo he venido. Recíbeme, recíbeme. Yo me levantaré, diré a mi Padre y diré, he pecado, ya no merezco lugar en la mesa, ya no merezco ser llamado tu hijo. Solo te pido me recibas, sabes bien cómo he venido. Recíbeme, recíbeme. Yo me levantaré, iré a mi Padre y diré, he pecado, ya no merezco lugar en la mesa, ya no merezco ser llamado tu hijo. Solo te pido me recibas, sabes bien cómo he venido. Recíbeme, recíbeme. Solo te pido me recibas, sabes bien cómo he venido. Recíbeme, recíbeme. Buenas noches, hermanos y hermanas y amigos. En este día quisiera compartir con ustedes un pequeño mensaje basado en Lucas 15, del 11 al 24 y al 32. Y ese pasaje nos dice lo siguiente. También un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre
tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y en el 32 termina diciendo este pasaje: Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. En esta historia, eh, lo que podemos compartir, lo que les puedo compartir y hablarles es sobre la historia de un joven bastante conocido en las historias de la Biblia. El Señor Jesucristo contó la historia de este joven en la forma de una parábola, es decir, una historia en la que había enseñanzas. Esta parábola se llama el Hijo Pródigo. Para algunos las parábolas son historias literarias, no tanto que hayan sucedido, sino historias en las que había una moraleja, una enseñanza. Y la parábola del Hijo Pródigo nos da una gran enseñanza. En los primeros dos versículos, en Lucas 15 del 11 al 12, lo que vemos es la rebelión del hijo pródigo. Este joven quiso independizarse de su padre para hacer su propia voluntad, para seguir su propia vida. Esto es exactamente lo que también hicieron muchos años atrás Adán y Eva en el huerto del Edén. Por su propia voluntad y no la de Dios, el Creador, ellos se rebelaron, ellos pecaron contra Dios, ellos lo desobedecieron, no siguieron sus instrucciones y también quisieron resolverlo por sus propios medios. Esa historia la podemos ver en Génesis 3, del 1 al 6, y en la que se ve esa historia de Adán y Eva. Y volviendo al hijo pródigo, a semejanza de Adán y Eva, él también despreció a su padre, como Adán y Eva despreciaron a su padre, al Creador. El hijo pródigo despreció a su padre al pedirle, al exigirle la herencia en ese momento y no esperar hasta la muerte de su padre. En cierto modo le estaba diciendo que deseaba su muerte, que lo quería ver muerto, que ya no le hacía falta, que le estorbaba, que más bien le importaban los bienes materiales que su padre. Y en estos tiempos vemos gente parecida, gente que dice que Dios está muerto, que Dios no significa nada para ellos, ni para la cultura, ni para la sociedad. Y el hijo pródigo lo que hizo es que quiso disfrutar lo que el mundo podía ofrecerle en su juventud y más teniendo dinero. Casi lo podemos oír diciendo: el viejo no me deja hacer nada. Esa parece que era su actitud, una actitud totalmente de rebelión y de creer que él estaba en lo correcto y que su padre lo único que merecía es morirse ya. En segundo lugar, en el versículo 13, lo que vemos es el pecado del hijo pródigo y las consecuencias de ese pecado. Vemos que se fue lejos de su padre, a una tierra lejana. También nosotros, los hombres pecadores, en Romanos 3:23, vemos que estamos alejados. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres pecamos y estamos lejos de Dios. Pero tenemos un Redentor, que Él es el que nos salva. Pero eso
Lo veremos en un momento más. Y vemos pues que el hijo pródigo se fue a un lugar lejos, así como los hombres están lejos de Dios, están destituidos de Dios. ¿Y qué hizo en ese lugar? Lo que hizo es que desperdició sus bienes, los bienes que le había dado su padre. Y ahí también que hizo, vivió perdidamente. De la misma manera, los hombres en estos tiempos viven alejados de Dios. El hijo pródigo llenó sin duda su vida de amigos tan perdidos como él, de amigos momentáneos, de amigos que solo les interesaba el dinero que podían compartir con él. Practicó la inmoralidad, el pecado, sin duda buscó todas las satisfacciones temporales que tuvo a su alcance, ya sea licores y una vida desenfrenada. El pecado atrae también a muchos amigos, a muchos participantes, y más cuando se les pone, como dirían algunos, en charola de plata. Eh, hace algunos años atrás se hablaba de que en Estados Unidos, en Europa, en el mundo, se promovió una nueva libertad sexual y todavía la seguimos padeciendo, ¿verdad? Que se dice que todo se puede hacer, que nadie nos puede impedir, que son los cuerpos de cada quien. Eso es lo que estamos viendo en este mundo desde hace décadas. Esa es la nueva moral. Esa nueva moralidad es nada más que una vieja inmoralidad que ya vimos en esta historia del hijo pródigo. Y no es una verdadera libertad, sino que es una libertad hasta destructiva, si es que se le puede llamar así. Y hay dichos que dicen que el que tiene dinero tiene amigos. Y hasta canciones han hecho de ese tema también. En tercer lugar, eh, vemos que en los pasajes, en los versículos del 14 al 16, en tercer lugar vemos la desesperación del hijo pródigo. Hay placer en el pecado por un tiempo, pero luego llegan las consecuencias. Dice Hebreos 11:25, se goza en los deleites temporales del pecado. Y eso es lo que es el pecado, deleites temporales. Este joven malgastó todo lo que tenía y llegó a quedarse sin nada. Sin dinero ya no pudo comprar amigos, ya no pudo comprar ni siquiera lo más básico para sobrevivir, para alimentarse. Su hambre física es una ilustración de la actualidad del hambre espiritual que existe en el interior de todos los seres humanos que están alejados de Dios. Estando casi muerto este hombre de hambre, casi muerto de hambre, y que nadie le ofrecía nada de comer, ¿qué es lo que hizo este joven? Ya sus amigos no estuvieron a su lado, los que participan en sus fiestas. Este joven no les pudo ofrecer ya nada ahora, y todos se alejaron. Ya todos perdieron interés en él. El mundo no se preocupará de cada uno de nosotros cuando estemos en crisis y cuando nos quedemos sin nada y con necesidad. Incluso este joven estaba viviendo en un país lejano, em, sin alguien a su lado. Y en este tiempo podemos decir que los migrantes que vemos en el mundo, esos que van y viajan a otros países, como muchos mexicanos que van a Estados Unidos, lo único que sufren es eso, desprecio, eh, rechazo, racismo, abandono, hambre física. Eso es lo que tiene un migrante. Y el hijo pródigo era un migrante en ese lugar, porque no era su país, no era su tierra. Y su desesperación lo obligó a hacer lo que menos esperaba. Se puso a cuidar los cerdos. Ese trabajo era el más despreciable para un judío. En Levítico 11, del 7 al 8, entre los animales impuros se menciona al cerdo, que no se puede comer ese animal, que es un alimento contaminado, es un animal contaminado.
el hijo pródigo, lo que hizo pues es cuidar a los cerdos, al animal que estaba rechazado, que era considerado un animal impuro en la ley judía. Este joven tenía tanta hambre que hasta estaba dispuesto a comer con los cerdos. Y eso pasa con nosotros, con los seres humanos, con los hombres. Cuando llegamos hasta el nivel más bajo de pecado, eh, a lo más despreciado del mundo, a veces se conforma uno con comer la basura y que hay en los placeres del mundo. Pero esta no saciará la sed espiritual, ni siquiera la sed física, pero mucho menos la sed espiritual. Y uno seguía muriendo física y espiritualmente cuando se enfrasque y se meta uno al mundo y al pecado. Algo importante que ya va cambiando en esta historia es que en cuarto lugar, en los versículos del 17 al 11, vemos el arrepentimiento del hijo pródigo. Dice que ese arrepentimiento empezó dentro de sí, porque dijo que volvió en sí. Y apartarse de Dios es la locura, la locura más grande que puede hacer el hombre. Y lo que el hijo pródigo hizo ahí es que reconoció el gran precio que había pagado por seguir el camino del pecado, por alejarse de su padre. El hijo pródigo se puso a evaluar su situación verdadera. Reconoció que se había rebelado contra su padre. Reconoció que había pecado contra su padre. Reconoció que había sido un necio. Y hasta él pensó que no merecía el perdón de su padre. Muchas veces no nos damos cuenta de nuestro error hasta que es demasiado tarde. Y también este arrepentimiento se manifestó en las acciones y las palabras que hizo el hijo pródigo. Tuvo un cambio de actitud, que un cambio de actitud significa también un cambio de acción. ¿Qué hizo? No solo lo pensó, sino que se levantó y fue hacia su padre. Y también cuando llegó con él, confesó su falta. Y la confesó primero a sí mismo, de que se había equivocado. Reconoció en su interior que él se había equivocado. Pero lo importante es que tomó la acción, reconoció, se arrepintió y se dirigió hacia su Padre. En Romanos 10:13 dice que porque todo aquel que invoca el nombre del Señor salvará. Y en quinto lugar, ¿qué es lo que vemos? La reacción del Padre. En los versículos del 20 al 24 vemos que el Padre fue conmovido a misericordia, de la misma manera que nuestro Padre, Dios el Padre, se conmueve en su misericordia al perdonarnos los pecados. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Juan 3:16 al 17, en un pasaje muy conocido, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien. Y eso es lo que vemos con el hijo pródigo. Su padre lo perdonó, le pidió que le preparara un becerro gordo. En cierto modo, a ese becerro se tuvo que sacrificar para hacer esa fiesta, de la misma manera que Jesucristo murió por nosotros. ¿Y que hizo también el Padre? Lo vistió con una nueva ropa, así como la palabra de Dios dice que Dios nos hace una nueva criatura, nos transforma en una nueva criatura. De esa misma forma el Hijo Pródigo se cambió de sus ropas de pecado, de migrante abandonado, de un pecador que tal vez tenía consecuencias en su cuerpo, con el hambre, no sé. Y también le puso un anillo. Ese anillo significó la propiedad
nuevamente de su Padre. De la misma manera que somos sellados con el Espíritu Santo y somos propiedad de Dios Padre, propiedad de Jesucristo, también propiedad de Jesucristo que murió por nosotros. De la misma manera que ese becerro, el más gordo, se sacrificó para hacer una fiesta por este hijo que volvía a esa casa de su Padre. Y Cristo derramó su sangre por nuestra salvación. En primera de Juan 1 del 7 al 8 podemos ver que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y también podemos ver que el Padre nuevamente aceptó al Hijo pródigo como su Hijo. Él creía que ya no iba a ser aceptado por su Padre, por lo que había hecho, por el pecado tan grande que había hecho de desearlo hasta verlo muerto. Pero que vemos ahí que el Padre tiene misericordia de él y dice que recibe a su Hijo que está reviviendo. De la misma manera, Dios nos acepta como sus hijos, nos recibe como sus hijos. En Juan 1:12 nos dice que a todos los que recibió nos ha hecho hijos de Dios. Entonces hay que regocijarnos con eso porque Dios el Padre nos ha hecho sus hijos. Y por último, en el versículo 24, como sexto punto, lo que vemos es el regocijo del Padre y también de ese Hijo reconciliado. Siendo reconciliados porque el Padre se reconcilió con su Hijo que había estado perdido, que había estado muerto, lo abrazó, lo recibió, le cambió su ropa, lo hizo de su propiedad con ese anillo. De la misma manera, eh, Dios el Padre, por medio de la muerte de Jesucristo, nos reconcilia con Él. Si venimos hacia a Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos que hemos vivido alejados de Él, confesamos que hemos sido desobedientes y rebeldes, de la misma manera podemos tener ese abrazo fraternal de Dios Padre que nos recibe con los brazos abiertos y nos recibe como hijos de Dios. En conclusión, así como el Hijo pródigo, Dios nos está llamando a los seres humanos, a los hombres que viven alejados de Dios, que viven en los pecados, que no saben qué hacer y que incluso pueden creer como el Hijo pródigo, que no merecen ser perdonados por los pecados que han cometido, por las desobediencias, las rebeliones que han hecho. Eh, Tal vez conozcas tú a alguien que diga que no merece el perdón de Dios, no merece el perdón de los demás, pero hay que decirles a esas personas que Dios sí perdona y que Dios sí nos recibe a pesar de cualquier pecado, siempre y cuando lleguemos con Dios, hagamos un acto de arrepentimiento y creamos, confesemos que Jesucristo es nuestro Salvador, que Él murió por nosotros, que Él derramó su sangre poderosa por nosotros. De esa misma manera, Dios nos recibirá con los brazos abiertos y nos recibirá como hijos suyos, como esta historia del Hijo pródigo. Te invito a que pienses en esta historia del Hijo pródigo y te acerques a Dios nuevamente. Inclusive si estás en la iglesia y te sientes mal, alejado, eh, acércate de nuevo, ven, arrepiéntete. Y lo único que quiere Dios y lo que busca es que lleguemos al arrepentimiento, lleguemos al perdón, nos reconciliemos con Él, con todos los demás y seamos hijos de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias porque tú nos das la oportunidad de reconciliarnos. A pesar de vivir lejos en el pecado, tú puedes aceptarnos como hijos. Tú vas a venir hasta nosotros y nos vas a decir que aquí estás como un Padre amoroso, que nos perdonarás,
nos transformarás, nos darás un vestido nuevo, nos harás una nueva criatura, nos pondrás el sello del Espíritu Santo y, y sobre todo tendremos a Jesucristo en nuestro corazón por la sangre derramada en el Calvario. Te damos gracias, Señor, por la sangre derramada en el Calvario, porque Jesucristo murió por nuestros pecados y Él nos hace aceptos ante ti. Podemos ser el camino hacia ti. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, y venimos ante ti y pedimos que nos transformes y que nos hagas hijos de Dios. Te damos gracias, Señor, te bendecimos y glorificamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas noches, hermanos y hermanas y amigos. Dios los bendiga.